Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo realizar un fotomontaje. Para ello voy a trabajar con estas imágenes. Lo primero que voy a hacer es abrir esta imagen con Photoshop. Una vez abierta ya la imagen, lo que vamos a hacer es eliminar el fondo con la herramienta de pluma. La tenéis aquí. Con ella seleccionada, hacemos clic en esta parte. Voy a disminuir un poco la imagen. Botón derecho del ratón, hacer selección. Damos OK. Y ahora lo que voy a hacer es invertir la selección. Control Copy y Control V. Se nos ha creado esta capa. Si eliminamos la capa de fondo, vamos a ver cómo hemos eliminado el fondo. Ahora nos quedaría por eliminar estos huecos. Para ello lo que voy a hacer es ampliar la imagen. Control 0 para encajar en pantalla. Y empiezo a eliminar esta zona. Doy Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Esta es la imagen original. Y en la capa 1 ahí veis cómo hemos eliminado todo el fondo. Vamos ahora con la siguiente fotografía. Ahora lo que vamos a hacer es coger la fotografía del modelo, nos la llevamos a Photoshop y vamos a eliminar el fondo. Hay varios métodos en esta situación en la cual la fotografía es realizada en estudio y el color de fondo es uniforme. Nos pueden valer, por ejemplo, vamos a probar con la herramienta varita mágica. Vamos a poner una tolerancia del 40 y vamos a ver si nos selecciona exactamente el modelo, que es lo que nos interesa. Para añadir selección presionáis la tecla Shift Ahí, como veis, se nos ha metido un poco la selección en el modelo. Lo solucionaremos ahora. Aquí también se nos ha metido la selección en el hacha. En el casco también, como veis, se ha metido la selección. Quizás si hubiéramos puesto una tolerancia más baja no se hubiera metido, pero bueno, vamos a ir al modo de máscara rápida. Antes de nada voy a duplicar la capa de fondo. Me voy al modo de máscara rápida. Y lo que voy a hacer es borrar las zonas que no me interesan, como es la zona del casco. Para ello lo que voy a hacer es acercarme. También podríamos haberlo seleccionado con la herramienta de pluma, que es mucho más preciso, pero bueno, esta es más rápida. Si cojo un pincel ahora mismo, voy a cambiar el tamaño. Como veis, lo que estoy haciendo es seleccionar más parte del casco. Por lo tanto, lo que nos interesa es borrar. Por lo tanto, vamos a coger la herramienta de borrador.
Aquí está la herramienta de borrador. Tenía pinchado la herramienta de tampón, por eso no me dejaba borrar. Voy a aumentar el tamaño. Y empiezo a eliminar la zona que no me interesa que seleccione. Voy a coger un tamaño menor para ser mucho más preciso. Voy a perfilar bien lo que es el borde del casco. Voy a coger un pincel menor. Vamos a ir bajando para ver las zonas que hay que perfilar, como esta parte de aquí. Esta parte del hacha también. Voy a perfilarla. Bien, pues una vez hecho esto, como veis aquí entre el hacha y el brazo hay una zona blanca que vamos a pasar ahora a eliminarla. Volvemos al modo de... Quitamos la máscara rápida, volvemos al modo de selección. Como veis ya tenemos seleccionado. Vamos a canales. Control Z para deshacer el paso. Vamos aquí. Y ahora sí nos ha creado ya el canal alfa 1. Control D para deseleccionar. En cualquier momento que quisiera volver a seleccionar lo que es el modelo, pues me voy a alfa 1. Y con la tecla control posicionamos el ratón sobre la capa alfa 1 y como veis ya tenemos otra vez cargada la selección. Ahora lo que voy a hacer a este canal alfa es añadirle un trozo más de la selección, que va a ser esta zona de aquí. Control D para deseleccionar. Cojo la herramienta de lupa y me acerco a esta zona que no la tenemos seleccionada. Voy a pasar a seleccionarla con la herramienta de pluma. Va a ser más preciso y más sencillo. Botón derecho del ratón, hacer selección. Hacemos OK. Y ahora nos vamos al canal alfa y pintamos de negro esa zona. Con la opacidad al 100%. Pintamos de negro. Y ya tenemos hecha la selección del modelo. Control D para deseleccionar, Control 0 para encajar en pantalla y como veis ha quedado aquí algunas zonas que vamos a pintar de negro. Y ya tenemos lo que es la selección hecha. Vamos a capas, activo RGB, desactivo canal alfa, me posiciono sobre él con la tecla de control apretada para hacer la selección. Me voy a capas, control copy y control V. Control copy, control V,
Ahora sí, control copy, no estaba seleccionada en azul como veis la capa, control V, y ahora ya sí nos ha hecho la selección del modelo. Vamos a ver, vamos a invertir la selección. Ha habido aquí un pequeño fallo. Volvemos a seleccionar, nos vamos a canales, voy a directamente invertir esta máscara. Imagen, ajustes, invertir. De este modo nos seleccionará ya el modelo. Ahora sí. Control copy, control V. Y como veis ya tengo hecha la selección. Bueno, ahora lo que voy a hacer es otra imagen a Photoshop. Tengo aquí esta gárgola. Y voy a hacer la misma operación, separar la gárgola del fondo. Voy a seleccionar lo que es la gárgola. Lo voy a hacer con la herramienta de pluma para ser más preciso. Botón derecho para hacer la selección. Damos OK. Control copy, control V. Y ya tenemos aquí en la capa 1. Voy a dar control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y si quito la capa de fondo, como veis ya tengo la silueta de la gárgola. Voy a eliminar este trozo de aquí. Me voy a acercar. Y con la herramienta de pluma de nuevo hacer selección, OK. Y con la tecla de retroceso, la de borrado, elimino. Control D, control 0 para encajar en la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo documento. Nos vamos a archivo o control N, es lo mismo. Voy a poner en resolución el ancho, voy a poner 3264 y en la altura voy a poner 2448. Damos OK. Ya tengo aquí el nuevo documento. Voy a separarlo del resto. Ya tengo, como veis, el nuevo documento separado del resto y por lo tanto lo que voy a hacer ahora es coger este fondo que ya le tenemos separado, cojo la capa 1 y voy a arrastro al nuevo documento. Voy a situarlo. Ahora lo que voy a hacer es ir de nuevo a la carpeta donde tengo las fotografías que vamos a utilizar para el fotomontaje y tengo aquí estos dos fondos. Voy a utilizar este, le arrastro hacia Photoshop, aquí le tenéis, y voy a arrastrar esta imagen
al nuevo documento. La voy a colocar detrás de la capa 1. Esta imagen ya la puedo cerrar. Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de altura. Vamos a ir a imagen, tamaño de imagen. Es un 46-34. Voy a cancelar. Voy a imagen de nuevo, tamaño de lienzo. Y le voy a poner de altura 40. Ahora lo que voy a hacer es la capa 2, que es la de fondo, la voy a renombrar. La voy a llamar fondo. Control T para transformar, o lo que es igual vais a edición y dais en transformar. Voy a aumentar la escala. Vamos a dar de nuevo Control T. Y ahora sí aumento la escala de forma proporcional. Voy a dar OK. Y ahora voy a colocar la imagen. Voy a subir esta imagen. La voy a dejar ahí situada. Ahora lo que voy a hacer es irme aquí al archivo del modelo. Voy a arrastrar la capa 1 sobre el documento. Voy a colocarlo por delante de todas las capas. Voy a renombrarlo. Voy a escalar la imagen. Control T. Voy a dar OK. Voy a arrastrar ahora la gárgola. Cojo la capa 1. Arrastro al documento donde vamos a trabajar. Voy a escalar también. Control T. Bien, ahora lo que voy a hacer es desactivar, voy a renombrar, por cierto, la capa 2, que es la gárgola. Voy a desactivar la capa de gárgola, de guerrero también, y encima de la capa 1 vamos a llamarla, por ejemplo, banco,
de piedra. Lo que vamos a hacer es, mediante las capas de ajuste, vamos a bajar un poco la saturación e igualar un poco los tonos. Para ello nos vamos aquí, a este icono de aquí abajo, y vamos a buscar tono saturación. Voy a bajar la saturación en torno a un menos 62, va bien. Como veis, se está aplicando a nuestra imagen de fondo. Entonces lo que tenemos que hacer para que solo se aplique a la capa de banco de piedra es, con la tecla Alt apretada y con el ratón, nos situamos entre la capa de tono saturación y banco de piedra. De esta manera nos sale este icono aquí, que nos indica que se está aplicando solo sobre banco de piedra. Activo y desactivo, como veis. Otra cosa que vamos a hacer es irnos a la capa de fondo. La voy a convertir en objeto inteligente. Convertir para filtros inteligentes. Ahí. Le dais. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Un radio de 24 es exagerado, como veis, por lo tanto vamos a ponerle un radio de entre 2 y 3. Vamos a probar con 3. Voy a bajarlo a 2. Lo voy a dejar finalmente en 3. Le damos OK. De este modo, al haber convertido la capa en un objeto inteligente, podemos aplicarle filtros y desactivar, ¿veis? Desactivo y lo vemos de nuevo totalmente enfocado, el fondo. Lo activo y lo vemos desenfocado. De este modo esto nos permite, pues a medida que vayamos avanzando sobre el fotomontaje, pues si tenemos que retocar, darle mayor desenfoque o menor desenfoque, pues tenemos la oportunidad de volver a ese paso. Bien, ahora lo que voy a hacer es aplicarle encima de la capa de tono saturación. Vamos a aplicar una capa de ajuste de curvas. Nos vamos a curvas y voy a aumentar un poco el contraste. Como veis, se aplica a toda la imagen. Yo lo que quiero es que solo se aplique a la capa de banco de piedra, por lo tanto volvemos a hacer la misma operación. Nos colocamos entre la capa de curvas 1 y tono saturación 1 con la tecla Alt apretada, y de este modo aplicamos solo el contraste al banco de piedra. Ahí lo veis cómo cambia, aumenta el contraste. Ahora lo que voy a hacer es añadir una nueva capa de ajuste de un color uniforme. Allí la tenemos, aquí arriba. Voy a utilizar el siguiente patrón. 215507F. Damos OK. Lo voy a poner en modo de luz suave. Bien, pues ahora nos vamos a meter con el modelo ya, tocarle. Lo primero que voy a hacer es, situado en la capa del guerrero, del modelo, me voy a ir a capa, me voy a ir a halos, eliminar halos. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a disimular este halo blanco que veis aquí en el borde. Vamos a poner un 40 de píxel
Le damos OK y como veis lo ha disimulado. Este es el antes y el después. Bien, ahora lo que voy a hacer es duplicar la capa de Guerrero, control J, la voy a poner en modo luz intensa, voy a ir a imagen, ajustes, invertir. Ahora esta capa de Guerrero copia la voy a poner en objeto inteligente, convertir para filtros inteligentes. Una vez hecho esto me voy a filtro, me voy a otro, paso alto y le voy a dar un radio de aproximadamente de 8. Damos OK. Le voy a aplicar también un desenfoque gaussiano del 1 de un píxel. Damos OK. Vuelvo a duplicar la capa de Guerrero, control J. Guerrero copia 2 la pongo encima de Guerrero copia. Me voy a filtro, otro, paso alto. Y le voy a dar un radio de 2 píxeles. Damos OK. Y le voy a poner en modo de luz suave. Ahora en la capa de Guerrero copia hacemos clic, pinchamos hacemos doble clic sobre esta zona de la capa, se nos abre el cuadro de estilo de capa, con la tecla Alt apretada separamos este negro, dejamos ahí, pinchamos aquí y le voy a llevar en torno a un 200, lo mismo con el blanco. Como veis vamos recuperando lo que es la silueta. Este es el antes y este es el después. Le damos OK. Ahora estas dos capas las selecciono, Guerrero copia 2, Guerrero copia, y arrastro hasta la carpeta para formar un grupo. Este grupo lo voy a llamar retoque modelo, retoque Guerrero, si no. Y con la tecla Alt apretada hacemos clic en máscara de capa, se nos crea una máscara negra, como veis. Voy a coger un pincel, color frontal el blanco, me voy al navegador, amplío la imagen para acercarme al modelo y voy a empezar a suavizar lo que es la piel. Voy a sacar un tono mucho más uniforme. La opacidad podéis ponerla al 50% o a lo que deseéis, yo voy a utilizar al 100%. Va a quedar muy exagerado, pero bueno, luego lo retocaré. Voy a acercarme un poco más para la zona de la cara. Voy a coger un pincel con un tamaño menor y voy a empezar a pintar sobre esta zona, en la máscara de capa. Podéis ir a la máscara de capa y posicionándoos encima de ella, si apretáis la tecla Alt y hacéis clic sobre ella, vais a comprobar, mejor dicho, si hay zonas que os quedan por quitar, como me queda a mí aquí, por ejemplo, esta zona, esta también. Volvéis a la máscara de capa, os posicionáis sobre ella, apretáis la tecla Alt, hacéis clic sobre ella y volvéis al modo normal. Seguimos con el retoque. Voy a aumentar el tamaño del pincel para ir más rápido.
Estamos perdiendo, como veis, definición en el torso, pero luego recuperaremos lo que es la zona de la abdominal y todo eso. Aprieto la tecla Alt para ver qué zonas me quedan por pulir. Como veis, esta máscara se la estoy aplicando simplemente en toda la zona del cuerpo, exceptuando la ropa. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a desactivar la capa, el grupo de capas, mejor dicho. Ahí veis cómo hemos perdido definición, ahora la recuperaremos. Ahora lo que voy a hacer es bajar la opacidad. En un 47 está bien. Ahora, después de haber hecho esto, lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Nos vamos aquí, creamos la nueva capa. La voy a llamar luz suave. La voy a rellenar de 50% de gris. Os vais a edición o simplemente mayúsculas F5. Es lo mismo. Y la voy a rellenar 50% de gris. Es posible que tengáis color frontal, pero bueno, desplegáis la pestaña, os vais al 50% de gris, dais OK. Y ahora esta capa la vais a poner en modo de fusión, luz suave. Ahora lo que vamos a hacer con esta capa es darle volumen a nuestro guerrero. Voy a acercarme. Os podéis acercar con la herramienta de lupa o bien con el navegador, como veis. Voy a acercarme un poco más. Y con la herramienta de sobreexponer o subexponer, yo voy a utilizar sobreexponer, ya que cuando voy a haceros un ejemplo para que veáis, voy a aumentar la exposición, la tengo al 4%, la voy a poner al 100%. Si yo doy en sobreexponer, como veis, entra mucha luz. Si yo quisiera ahora subexponer, simplemente con dar la tecla Alt, tenerla apretada, subexpone, como veis. Voy a deshacer, Control Z, Control Alt Z, y voy a marcar las zonas, voy a darle mayor contraste, a darle volumen. Para ello voy a coger un tamaño menor. Ahora mismo estoy con la tecla Alt apretada para subexponer. Control Z, Control Alt Z para deshacer. Voy a bajar la exposición. Conviene trabajar con una exposición del 10%, entre el 5 y el 10%. Ahora sí, tecla Alt para subexponer. Para marcar lo que es la zona abdominal, lo que voy a hacer es subexponer las zonas que se notan las sombras. Ahí lo veis. Sigo subexponiendo.
desactivar y activar la capa de luz suave para que veáis el cambio. Ahora lo que voy a hacer es sobreexponer esta zona un poco. Superexpongo esta parte. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Superexpongo este costado. Voy a coger un tamaño menor de pincel. Voy a superexponer la zona de las venas. Voy a sobreexponer un poquito también la zona de la vena, la zona donde más luz hay. Superexpongo esta parte. Control 0 para encajar en pantalla. Activo y desactivo la capa de luz suave. Ahí veis cómo se han marcado mucho más. Ahora lo que voy a hacer es irme a la capa de guerrero. Aquí la tengo. Me voy a capa de ajuste y le voy a aplicar una capa de ajuste de tono y saturación. En esta capa de ajuste de tono y saturación lo que voy a hacer es bajar la saturación en torno a un 30 aproximadamente. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una nueva capa de ajuste. Antes de aplicarle otra capa de ajuste, lo que voy a hacer es con la tecla Alt apretada, apretamos ahí entre las dos capas, entre capa guerrero y capa de tono saturación, para que el efecto solo se aplique a la capa de guerrero. Ahora nos vamos de nuevo a capa de ajuste, color uniforme. Voy a poner los siguientes parámetros: 1.7, 4.9, 6, F. Damos OK. Tecla Alt apretada, nos situamos entre la capa de tono saturación y relleno de color 2. Damos OK. Para que de esta manera solo se aplique a nuestro guerrero, como veis. Y lo vamos a poner en modo de luz suave. Ahí lo veis, como estamos igualando los tonos. Desactivo y activo. Ahí veis el cambio. Ahora lo que voy a hacer encima de la capa de relleno de color 2, voy a aplicar otra capa de ajuste de tono de saturación. Ahí la tenéis. Con la tecla Alt apretada, clicamos y en tono de saturación lo que vamos a hacer ahora es aumentar la saturación. Vamos a aumentarla en torno a un 30-35 más o menos. Así está bien. Ahora esta máscara de capa que tenemos aquí en tono saturación 3, lo que voy a hacer es rellenarla de negro. Shift F5 para rellenar. Y voy a poner usar color frontal, que tengo aquí el negro. Le damos OK. Y ahora lo que voy a hacer es, me voy a acercar al guerrero, ya sabéis, con la herramienta de lupa o con el navegador podéis acercaros.
Lo que voy a hacer aquí es pintar sobre la máscara de capa de tono saturación 3 con un pincel y color frontal el blanco. Voy a coger un tamaño menor. Y voy a pintar la zona de los labios para que de este modo gane en saturación. Los ojos también. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y vamos a ir ahora al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es, encima de la capa de relleno de color 1, voy a crear una capa, creo, y la voy a renombrar Sombra Guerrero. Lo que voy a hacer es coger color frontal el negro, la opacidad la voy a poner en torno a un 40 y el flujo también en torno a un 40. Voy a aumentar la imagen y con un pincel suave voy a coger un poquito, vamos a coger con 20 píxeles, es un tamaño más apropiado. Voy a empezar a pintar lo que es la sombra, ahí lo veis. Voy a repasar esta sombra, vuelvo a pintar sobre encima para que se acentúe más. Si desactivo y activo la capa vais a ver el efecto. Ahora mismo la tengo activada, voy a desactivarla. Ahí lo veis. Ahora lo que voy a hacer es duplicar la capa de Guerrero, Control J, la voy a bajar debajo, la voy a poner debajo de la capa de Guerrero. Voy a dejarla finalmente encima, porque si la bajo abajo vais a ver que desaparece. Ahí lo veis, como ha desaparecido. Nuestras capas de ajuste se aplicarían a toda la imagen y no me interesa, entonces es más cómodo. Control Z para atrás. Ahora esta capa la voy a renombrar. Sombra Silueta. Voy a borrar esto de copia 3. Y la capa sombra silueta lo que voy a hacer es ir a imagen, ajustes, tono saturación y voy a bajar la luminosidad al 100. Le damos OK. Voy a desactivar la capa de sombra guerrero de los pies. Ahí veis cómo se integra mucho mejor el guerrero en el escenario gracias a la sombra. Esta capa de sombra silueta la voy a poner debajo de sombra guerrero y voy a coger, me voy a ir a edición, transformar, distorsionar.
Ahí veis cómo aparece la sombra. Como veis, estoy procurando que coincida la sombra, la parte de abajo de los pies, con los pies del guerrero, aunque luego eliminaremos parte de la sombra. Voy a tumbarla un poquito más. Y alargarla. Damos OK. Y ahora lo que voy a hacer con esta sombra es irme a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le voy a aplicar un desenfoque gaussiano, vamos a ver qué es lo que nos interesa. En torno a un 8 no está nada mal. Vamos OK. Apretamos la tecla V para mover la sombra. La voy a posicionar ahí. Voy a bajar la opacidad de esta capa de sombra silueta en torno a un 30, algo más. Un 38 queda bien. Activo, desactivo. A la capa de sombra silueta lo que voy a hacer es aplicarle un tono saturación. Nos vamos a imagen, ajustes, tono saturación. Damos a colorear. Voy a poner una luminosidad del 3 aproximadamente, 3, 4. La saturación la voy a subir a 56, 55, 56, ahí se va a quedar, 54, ¿vale? Y voy a buscar un tono azulado. De este modo lo que conseguimos es que vamos a ver la previsualización, ahí lo veis. Este es el antes, como veis la sombra es mucho más negra. Ahora, como veis, es un poquito más azulada. Damos OK. Voy a hacer lo mismo con la sombra de los pies. Sombra guerrero, ahí la tenemos. Le doy imagen, ajustes, tono saturación, colorear. Voy a poner los mismos parámetros. Damos OK. Voy a desactivar las dos sombras para que veáis el efecto. Activo las dos. Voy a crear encima de la capa de sombras siluetas una nueva capa. Y voy a darle un poco de sombra a la zona